La baja del precio del petróleo que se ha dado en los últimos meses es algo que aplauden los países que compran crudo afuera y es algo que sufren aquellos otros que son productores. En el caso de Uruguay podríamos decir que ese fenómeno tiene un sabor agridulce. Nos beneficia en nuestra actual condición de importadores de petróleo, pero genera cierta preocupación si pensamos en los trabajos de exploración de yacimientos que se están realizando tanto en tierra como en la plataforma marítima. ¿Qué es lo que está pasando con el precio del crudo en el tablero mundial? ¿Qué factores inciden? ¿Qué cabe esperar a futuro? Bueno, de todo esto vamos a conversar en los próximos minutos con el ingeniero Andrés Tierno Abreu, a quien ustedes recuerdan porque ocupó la presidencia de ANCAP durante el gobierno del doctor Lacalle y que hoy es presidente del Comité Uruguayo del World Petroleum Council. Ingeniero Tierno, buen día, gracias por acompañarnos. Buenos días. Yo decía, a usted se lo recuerda por su trayectoria en ANCAP, una trayectoria que es muy larga, porque primero fue gerente general y luego presidente. Ahora tiene otro tipo de responsabilidades, preside el Comité Uruguayo del World Petroleum Council. ¿Qué es esto? ¿Qué es este organismo y qué implica su tarea? Bueno, este es un organismo que se fundó en el año 1933, agrupa comité de 70 países que producen y consumen más del 90% de todo el mercado mundial de petróleo y gas natural. Esta organización tiene su sede en Londres, una secretaría ejecutiva en Londres, y su principal producto es la organización, cada 3 años, de un Congreso Mundial de Petróleo y Gas Natural y una muestra de equipamiento que recorre toda la industria, desde el upstream al downstream y el menudeo, digamos, en la venta de petróleo. Y en ese contexto, ¿sus tareas entonces? ¿Por dónde van? Nuestra tarea es la representación de Uruguay. Nosotros en el Consejo tiene una reunión por año, siempre en un lugar diferente en el mundo, y a lo largo del año hay algunas actividades, como por ejemplo talleres del tipo regional. Y nosotros hemos organizado ya un taller regional el año pasado y ahora estamos proyectando un segundo taller regional para el mes de octubre, acá también en Uruguay. Queda claro entonces que usted se mantiene muy activo en estos asuntos, muy al día, muy al tanto de la información, de los datos. Viene bien entonces consultarle a usted por este asunto que yo planteaba en la introducción, lo que está ocurriendo con los precios del petróleo. Pero antes, una pregunta más. ¿Quiénes son hoy en día los principales jugadores del mercado petrolero? Aquellos que inciden, los que marcan tendencias. Bueno, desde ya hace mucho tiempo, los principales jugadores en este sistema son los Estados Unidos, tanto como productor como consumidor, Rusia, ha entrado y se ha transformado en un gran jugador, y Arabia Saudita. Estos 3 jugadores en materia de producción, hoy estamos hablando de los 10 millones de barriles diarios cada uno. ¿Y eso qué porcentaje es del total? Y eso es un porcentaje del total de 30 millones en 90 y algo de millones de barriles, que es el consumo mundial. La tercera parte. Ahí está. De manera que estos serían, digamos, 3 jugadores importantes, y ya en cuarto lugar está bastante más lejos como jugador China, con 4 millones de barriles. Vayamos entonces a una pregunta que creo que va a dar para buena parte de esta entrevista. No sé si la respuesta es breve, tengo la impresión de que no. ¿A qué atribuye usted el hecho de que el barril de petróleo se haya derrumbado como lo ha hecho desde los $100 a principios de 2014 a menos de 50 como estuvo ahora en marzo? Bueno, en primer lugar, estamos hablando de un mercado. Estamos hablando de un mercado global y estamos hablando de un mercado dirigido
y referenciado en dos mercados digitales, digamos, muy grandes y mundiales, como el mercado de Nueva York o el mercado de Londres. Yo me afilio, como la gran mayoría de la gente del mercado petrolero, de que este es un tema de mercado y no es un tema de geopolítica. Están las dos interpretaciones. Están las dos. En nuestro entender, por supuesto que este mercado tiene una influencia enorme y conforma la geopolítica, pero el punto de arranque es el mercado. Y este movimiento del mercado es un movimiento por fundamentos. Nos va a tomar un poquito de tiempo analizando cómo funciona este mercado. Este mercado funciona con motores especiales, y uno de los motores en los últimos tiempos del mercado, digamos los últimos 10 años, es el motor americano, que lo viene siendo desde hace muchos años, y el motor chino, que con su crecimiento y su tamaño, el tamaño económico de China, ha movido el mercado. ¿Qué es lo que ha pasado últimamente en los fundamentos de este mercado? Primero, irrumpe una verdadera revolución en el mercado petrolero, que es la participación de manera significativa del mercado del petróleo y el gas natural no convencional, fundamentalmente o principalmente, casi exclusivamente, digamos, por ahora, en términos significativos, en los Estados Unidos de América. Usted está hablando de tecnologías como el fracking o el shale oil. Esas son las tecnologías para extraer esto. El otro motor, que ha sido China, es conocido que disminuye su tasa de crecimiento, y entonces la presunción de todo el aparato productor de la demanda china ha sido disminuida. Con lo cual, estos fundamentos, en un proceso que demoró más o menos 6 meses, se ha producido una caída fabulosa en el precio, y el golpe final lo da OPEC, comandada por Arabia Saudita, de no reaccionar frente a esto haciendo una restricción de producción, sino manteniendo el volumen de producción de OPEP como un total. A ver si lo entendí bien y paso en limpio para los oyentes. Por un lado, tenemos mayor oferta de crudo a partir de esas nuevas tecnologías de las que usted estaba hablando. Petróleo y gas no convencionales. Por otro lado, tenemos menor crecimiento de la demanda. Y por último, una decisión como la de Arabia Saudita de, ante esas novedades, no reaccionar. No reaccionar, seguir produciendo lo mismo. Ahí está. ¿No? Ese cóctel es el que deriva en la caída de los precios. En la caída de los precios. Ahora, esa decisión de Arabia Saudita, no es una decisión política. Es una decisión de mercado. Arabia Saudita aprendió una lección de la anterior crisis del petróleo, en lo cual había reaccionado y se produjo una suba enorme, el fenómeno contrario al de ahora, lo que dio lugar al crecimiento de alternativas de producción fuera de OPEP, como son los casos Golfo de México, el offshore brasileño y Rusia. Estos 3 jugadores nacen con fuerza a partir de la anterior crisis, en la cual la táctica de OPEC fue bajar la producción. Bajó la producción, subió el precio y eso volvió viables producciones de petróleo en determinados lugares que hasta ese momento no se estaban utilizando. Con esto, con esa reacción, digamos,
que provocó la restricción de la producción de OPEP, OPEP pierde fracción de mercado en el mercado mundial. Y al perder fracción de mercado, pierde poder en la conducción del mercado. Se da en este momento una situación muy especial por la cual Arabia Saudita, los Emiratos Árabes, Kuwait, toman esta decisión, y al no haber unanimidad, no hay baja de producción, porque estos tres países, y hay algún otro que se me olvida, están con ningún problema, no tienen ningún problema financiero en sus países, y el precio actual les sigue sirviendo para mantener sus presupuestos. No es así el caso de Venezuela, el caso de Irán y el caso de Nigeria, por nombrar los tres más grandes, digamos, después de Arabia Saudita, en la cual están necesitando precios muy por encima de los $100 el barril que teníamos antes de esta, digamos, crisis de precios. Justamente, ahí es donde aparecen las consideraciones geopolíticas. Hay quienes entienden que justamente apoyándose en esa situación fiscal relativamente fuerte que tiene Arabia Saudita, lo que está haciendo es provocarle problemas a otros países, ¿no? En particular a Venezuela, en particular a Rusia. O sea, que no es una medida inocente, que hasta podría tener otros objetivos escondidos, ¿no? Yo sigo pensando que no, y que es una consecuencia que no le viene mal, por supuesto. Pero, ¿qué es lo que iba a suceder si OPEP hacía una restricción de precios? Hay que entender cómo funciona OPEP. OPEP es la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Mantienen una cuota máxima entre todos de unos 30 millones de barriles. Dentro de esa cuota están las cuotas de cada uno de ellos. Cuando alguno de ellos no puede llenar su porción, los que pueden producen a mayor cantidad que su cuota asignada. Y ese es el caso de Arabia Saudita, de los Emiratos y de Kuwait en este momento. Irán no puede cumplir con su cuota, Nigeria no puede cumplir con su cuota, Venezuela no puede cumplir con su cuota. Si había una baja de los 30 millones en general, quienes podían aumentar algo su producción serían los países estos que no podían cumplir con su cuota, y además la suba de precios lo iba a mejorar. Y Arabia Saudita iba a perder participación de mercado, la participación que tiene hoy. De manera que desde ese punto de vista, es estrictamente comercial, que tiene, por supuesto, las consecuencias geopolíticas sin ninguna duda. Ahora, ¿no hay también quizás una intención de complicarle las cosas a Estados Unidos, que se ha convertido en un actor tan fuerte del mercado a partir de esas nuevas tecnologías, la del fracking, por ejemplo? O sea, ahí tenemos un país o un tipo de producción de petróleo de altos costos, ¿no? Es un país al que una situación de precios como esta, ¿qué efectos le produce? Bueno, evidentemente la esperanza de Arabia Saudita es que con la depresión de los precios, el petróleo de fracking empezaría a tener problemas. Y eso, la realidad está demostrando que no es tan así. ¿Cómo se entiende? Con $50 está funcionando todo el petróleo no convencional de Estados Unidos. Su producción ha disminuido ligeramente y ya van varios meses de esto. Lo que creo que hay que entender, en primer lugar, que esta es una de las revoluciones más grandes que se han producido en los últimos tiempos. Y me gustaría hablar un poquito sobre eso, que es algo que no ha llegado, digamos,
fácilmente al gran público. Me parece bien. Ese proceso. Estamos hablando del fracking, fracturación hidráulica, Sí, se sí. lo podría resumir. Fractura hidráulica, dicen otros, que permite acceder a yacimientos de petróleo que antes no eran aprovechables. Se ha discutido mucho esto por el lado del impacto desde el punto de vista ambiental, de los daños que produciría con vistas al futuro. Pero usted lo denomina una revolución. ¿Por dónde lo está mirando? Es una revolución, y es una revolución que todavía, digamos, estamos en la curva de aprendizaje. Día a día, la capacidad de producción por el método del fracking está mejorando y abaratándose. Y eso es uno de los factores que creo que en un principio no lo tuvo en cuenta Arabia Saudita, y el aterrizaje de los precios está prolongándose bastante más de lo que en un principio se imaginó. Yo creo que vale la pena analizar, digamos, esto, porque es lo más impactante, digamos, a nivel general. Esta revolución se da en los Estados Unidos porque confluyen tres condiciones fundamentales. Primero, existe el recurso, digamos, pero también existe el recurso en China, también existe el recurso en la República Argentina, también existe el recurso en Rusia, también existe el recurso en algunos de los países europeos. No obstante, en ninguno de esos países se dieron las tres condiciones fundamentales para que esa revolución se llevara a cabo. ¿Cuáles son las tres condiciones? Y esas tres condiciones fundamentales: primero, había una tecnología. Segundo, había un espíritu de empresa en los exploradores americanos. Y tercero, había capital de riesgo para emprender algo que era desconocido. Y había también, supongo, detrás de todo eso, un sueño o un proyecto, el del autoabastecimiento de petróleo que Estados Unidos tiene pendiente. También, por supuesto, eso a nivel general, pero tan es así que en Estados Unidos se habló mucho, durante muchos años, de algo que, no sé si la palabra en español es exacta, pero es un declinismo de la creencia del petróleo dentro del territorio americano. Y los primeros que dejan de creer en eso son las grandes, los majors, las grandes compañías, y se van al juego global y desarrollan Medio Oriente, desarrollan el offshore en el Golfo de México, desarrollan junto con Petrobras en Brasil el offshore en Brasil, y que son grandes emprendimientos. Cuando usted dice offshore se refiere a fuera de la costa. Exploración y explotación en el mar. En el mar. Que evidentemente es un esquema de producción muy caro. Es muy caro en el sentido de también grandes inversiones, ¿no? Y riesgos muy grandes. Sin embargo, los majors fueron en ese sentido y mantuvieron, digamos, la producción. No obstante, dentro de Estados Unidos, las pequeñas compañías empezaron a martillar y a ver cómo podían extraer petróleo del esquisto o la pizarra. Es decir, es un petróleo que está completamente atrapado en una roca muy compacta de bajísima permeabilidad, ¿no? Y que había que hacerla permeable. Y ahí yo creo que vale la pena destacar un poco el espíritu de empresa de ese explorador independiente y pequeño de los Estados Unidos. Y hay un ejemplo a quien le llaman el padre del fracking. El padre del fracking fue un señor
George Mitchell, ¿no? Te dice George Mitchell. ¿Quién es el origen de George Mitchell? George Mitchell es el hijo de un inmigrante griego de principios del siglo XX a los Estados Unidos. Era un pastor de cabras en los Estados Unidos que, visto que no tenía futuro en su emigra, termina, por supuesto, como todos los inmigrantes, en Ellis Island, haciendo su cuarentena, y se va al sur, y termina en Texas. ¿Y qué hace en Texas? Bueno, termina en el trabajo más duro, que es la construcción de vías férreas. Este señor, que se llamaba Savas Paraskevopoulos, cuando venía el pagador cada quincena a pagar, era el último que cobraba, y cobraba por defecto, porque el irlandés que cantaba los nombres no podía pronunciar el nombre y bueno, al final faltaba uno para cobrar, era el que cobraba. Hasta que un momento le dice, mira, le dice el cobrador, el pagador, o te cambias el nombre o no trabajas más acá. Dice, mira, si querés seguir trabajando, de aquí en adelante te llamás igual que yo, Mike Mitchell. Esa fue la solución. Y esa fue la solución, ¿verdad? Mike Mitchell crea una familia, sus hijos estudian, George Mitchell se hace ingeniero petrolero en una universidad de primera línea de los Estados Unidos, en Austin, el A&M University, y empieza sus tareas de explorador. Y tenía sus pequeños campos, vendía su gas a las compañías grandes, tenía una compañía creciendo, pero empiezan a disminuir su producción. Y entonces dice, yo voy a solucionar el tema sacando petróleo de la pizarra. Y empieza a probar el fracking. El fracking es una tecnología que se inventó en los años 40 del siglo pasado. No es nueva. No es nueva, pero se usaba, digamos, en yacimientos convencionales para aumentar la permeabilidad. No era este el caso. Empiezan a hacer las tentativas y desastre va, desastre sigue, y los ingenieros que lo asesoran dicen, no insista más con esto, nos vamos a fundir, esto no funciona. Y él insistía que sí, y venían definiendo, disminuyendo todo su tamaño como empresa. Entonces, a las espaldas de él, entra un ingeniero joven y le dan la tarea de ir ahorrando lo más que pudiera en todos los aditivos y arena que se le agregaba al agua de fracturación, ¿no? Y en un momento dado, este joven ingeniero empieza a notar que mejora el tema de producción cuando él empieza a ahorrar en todas esas cosas. Va a reportar a sus jefes, los jefes le dicen, mira, si es cierto lo que tú dices, yo me trago el título que tengo de geólogo y de ingeniero de producción. Eso no puede ser. Bueno, la realidad fue que efectivamente eso caminó, ¿no? Y se hizo, digamos, el desarrollo de prueba y error, desarrollaron el fracking, que lo combinaron con otros desarrollos que también lo hicieron pequeñas empresas del
la perforación horizontal. Está claro que a usted le entusiasma mucho este proceso que llevó a la consolidación de esta tecnología en Estados Unidos. Usted habla de una revolución, pero están los críticos, los que señalan que, por ejemplo, esto es muy dañino para los acuíferos, por mencionar nada más que uno de los impactos ambientales negativos. Me gustaría que habláramos de eso en todo caso enseguida, sí, cuando conversemos de nuevo con usted. Ingeniero Tierno Abreu, usted relataba recién la historia del fracking, cómo se desarrolló una tecnología que en realidad ya existía, cómo se la mejoró ahora en Estados Unidos, y eso colocó a ese país y a su producción de crudo no convencional como un actor protagónico del mercado. Ahí está uno de los factores para usted de esto que estamos observando en materia de precios. Ahora, ¿esa tecnología no es pan para hoy y hambre para mañana? ¿Qué dice usted a propósito del impacto ambiental que tiene el fracking? Bueno, el asunto del impacto ambiental es perfectamente manejable con todas las tecnologías que se usan en la industria petrolera, inclusive esto. En estos lugares, como el estado de Texas y todos los estados americanos en los cuales hay fracking, actividad fuerte en fracking, como es el caso de Texas o es el caso de Dakota del Norte, están las reglamentaciones y las regulaciones que tienen que cumplir todas las operaciones para que no se produzcan, digamos, efectos indeseados. Y es perfectamente controlable. Acá, una vez más, en toda la historia de la industria petrolera, se pone en evidencia la mala calidad de la comunicación de la industria petrolera. ¿Por qué dice esto? La industria petrolera no habla de este asunto y los ambientalistas tienen un mejor manejo, digamos, de la información, y es la única voz prácticamente que llega al público. Pero son dos ambientes, el ambiente, por ejemplo, el ambiente de los acuíferos y el ambiente de las formaciones generadoras de petróleo, son dos ambientes que están desconectados, y las actividades, lo que se trata a través de la regulación, es que estas dos, digamos, actividades no se conecten entre sí, para lo cual eso se cumple perfectamente con lo que exigen las regulaciones en lo que tiene que ver con el encamisado de pozos, el cementado de pozos y evitar la conexión, digamos, entre capas diferentes del subsuelo. Dejamos esa discusión en todo caso para otro día, para otros enfoques aquí en Perspectiva, porque quiero terminar ahora preguntándole por lo que se viene. A partir del análisis que usted ha hecho de cuáles son las razones de esta caída en el precio del petróleo, ¿qué impresión tiene sobre lo que va a ocurrir? ¿Se van a mantener estos niveles de precios? La discusión en la industria está en cuál va a ser el nivel final y cuánto va a durar estos niveles actuales. Difícilmente digamos, salvo que ocurran cosas inesperadas, como guerras o cosas de esa naturaleza, la vuelta al petróleo por encima de $100, la industria la ve lejana. No obstante, a los precios actuales y a precios ligeramente mayores, digamos en los niveles de entre 60 y $70, hay muchísimo petróleo extraíble para satisfacer el mercado de los próximos años. Usted maneja esa franja, entonces, el precio del petróleo estaría entre los 60 y los $70 en el próximo año y medio. Claro, porque al principio, como en todos estos mercados, se produce un decrecimiento mayor, y hay como un rebote y un reacomodamiento, digamos, a un precio un poco más alto. ¿Qué es lo que está sucediendo? Hoy ya estamos
entre 50 y 60 dólares y puede haber, digamos, en los próximos años un reacomodamiento un poco más arriba. Por ejemplo, distintos analistas han manejado en estos días que en el primer trimestre del año que viene estaría en 74 dólares el barril. ¿Usted está de acuerdo con ese número? Mire, no creo en ese tipo de precisión en los pronósticos, ¿no? No creo. Pero lo que usted tiene claro es que a los 100 dólares no vuelve. No vuelve. Por lo menos por un tiempo. Por un tiempo, ¿verdad? Y con respecto a nuestro país, ingeniero Tierno, ¿qué dice usted? A priori, una baja como la que se está dando en el precio del crudo es una buena noticia. Somos importadores de petróleo. Pero por otro lado, resulta que también queremos ser productores, tenemos la esperanza de ser productores. Están en marcha planes de exploración de yacimientos, no solo en tierra, sino también en el mar. Entonces, precios como estos que se están consolidando, ¿no inviabilizan esos proyectos? Bueno, en primer lugar, yo no soy de los que me produce miedo cuando sube el precio del petróleo para el Uruguay, porque el Uruguay es un país exportador de materias primas y los valores de las materias primas están de alguna manera corren juntos. Sí, y lo estamos viendo, ¿no? Los factores la buena noticia de que nos cuesta menos importar petróleo va acompañada de la mala noticia de que nuestras materias primas caen también en los mercados internacionales. Claro, un número muy grueso, así, muy grueso. La baja de 50 dólares en el petróleo puede significar en las cuentas externas del Uruguay una rebaja de 900 millones de dólares por año. Pero la baja en el precio de la soja, por ejemplo, estamos en 2.000 millones, ¿no? De 900 a 2.000 millones. Y ahí agréguele la baja de las otras materias primas. De manera que, desde el punto de vista de las cuentas externas, una baja a un país exportador de materias primas no es tan importante. ¿Qué es lo que pasa con la exploración en el mar? Yo no sé, no soy, por ejemplo, el interlocutor más válido para ustedes acá en el Uruguay sobre este tema. Están las compañías que están exportando. Uruguay es un país de frontera en materia petrolera, o sea, un lugar donde nunca se ha descubierto petróleo. Hay una perforación comprometida contractualmente por Total, la compañía Total francesa, que debería realizarse entre este y el año 2015 o 2016. Yo pienso que esa perforación se va a hacer. Esa perforación le va a costar muchísimo menos a Total. Ahora, con los precios bajos, han disminuido, al bajar toda la actividad exploratoria, los precios han disminuido también del orden del 50%. Ah, es interesante ese dato. De manera que, con la caída del precio del petróleo caen también los costos de las tecnologías, por ejemplo, de los procesos. Sí, de los costos de todas las compañías de servicio. De manera que ese compromiso que adquirió Total le va a salir mucho menos dinero en este ambiente actual de bajos precios. Hay otra enfoque en Uruguay, que es la exploración en tierra. Y me parece interesante, es una exploración en un lugar donde hay no convencionales, pero aparentemente también hay posibilidades de convencionales. Y en esas posibilidades de convencionales es que los exploradores que están en esta actividad están apuntando. Y esa de exploraciones no convencionales, los análisis están diciendo que la ventana de donde se cocinó el petróleo en nuestros yacimientos sería la ventana de líquidos. Y si es la ventana de líquidos, en un país como Uruguay, tamaño chico,
una producción que va a ser una producción chica. La infraestructura que se necesita es prácticamente nada. De manera que yo veo por ahí todavía, aún a estos precios, la viabilidad de ese petróleo. En Perspectiva, periodismo con convicción. Ingeniero Andrés Tierno Abreu, ex gerente general y presidente luego en ANCAP, hoy presidente del Comité Uruguayo del Consejo Mundial del Petróleo. Le agradezco que nos haya acompañado esta mañana en Perspectiva. No, un gusto estar con ustedes. Volvemos a conversar en cualquier momento. Okay.